Hola amigos de YouTube, aquí Dark Glimcoff Theories en la continuación de qué hubiera pasado si Izuku tuviera el poder de los 5 elementos, capítulo 2, repito esta teoría no es mía, en la descripción dejaré al creador de esta, también quiero que me digan qué otras teorías quieren que suba al canal, dejando todo eso de lado, comencemos con el capítulo. Izuku ya había llegado a casa y él sinceramente estaba un poco preocupado ya que su ropa se había quemado. Izuku no se había dado cuenta hasta que volvió a activar su Kirk en las piernas para tratar de volver a impulsarse y así llegar más rápido a casa, pero cuando saltó no pudo controlarse y chocó contra un árbol, vio sus piernas y se sorprendió al ver sus pantalones y zapatos carbonizados. Él no esperaba que pasase eso ya que sus zapatos y pantalones eran resistentes al fuego, ventajas de tener un padre con un Kirk ligado al fuego. Lo que más sorprendió a Izuku fue que las suelas de sus zapatos estaban llenas de hoyos casi como un queso suizo. Claro, después de ver esto él sale corriendo a casa. Cuando llegó a su casa estaba detrás de su madre, la cual estaba leyendo un libro sentada en el sofá. Mamá, buenas noticias, dijo Izuku mientras decía estas palabras. No pudo ocultar el hecho de que tenía una felicidad gigantesca. Su Kirk le había parecido muy genial, incluso más que el de Bakugo, y eso lo emocionaba. De forma inaudita, él no podía quitar de su rostro una gran sonrisa. Hijo, ¿cuáles son esas buenas noticias?, dijo Inko, al momento de voltear y ver cómo estaba su hijo, y decir que estaba impactado era quedarse muy corto. Estaba choqueada, y todo por ver cómo estaba la ropa de Izuku. Esa ropa estaba carbonizada, considerando que eran resistentes al fuego era algo que le trajo de forma instantánea una preocupación maternal. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Estás quemado? ¿Estás herido?, dijo Inko, de una forma muy rápida, y se notaba lo preocupada que estaba en ese momento, ya que el hecho de que tu hijo llegue con la ropa quemada normalmente ni eran muy buenas noticias para nada en ningún tipo de circunstancias imaginables. No mamá, no estoy herido, más bien estoy mejor que nunca porque por fin desperté mi Kirk, dijo Izuku, con una voz súper alegre. Pudo calmar a Inko ya que eso mostraba que no tenía que preocuparse, lo que la hizo suspirar de alivio, pero luego de un segundo procesó la segunda parte de lo que dijo, y luego de eso dio un pequeño salto por la noticia. Hijo, me dijiste que despertaste tu Kirk, ¿cierto?, dijo Inko, un poco choqueada, ya que el hecho de que el día justo después de que fueran a hacer el examen para ver si Izuku tenía un Kirk, lo despertase era mucha coincidencia, pero esos pensamientos se detuvieron cuando vio a Izuku mover la cabeza de arriba a abajo con una felicidad en señal de afirmación. ¿Me lo podrías mostrar, Izuku?, dijo Inko con una sonrisa. Ella sabía muy bien cuánto Izuku quería ser un héroe, como no saberlo si Izuku estuvo literalmente un mes pidiéndole ver el vídeo de All Might de su debut. Literalmente la habitación de Izuku era casi un homenaje a All Might en su máximo esplendor. Izuku, al escuchar que su mamá quería ver su Kirk, le emocionó mucho e hizo nuevamente lo mismo que antes de llegar a la casa. En otras palabras, había pensado en que su brazo prendiese fuego y de un segundo a otro sus dos brazos se llenaron de llamas, las cuales generaban un calor no muy grande, más bien se sentía agradable como una pequeña fogata en medio de la noche en un campamento. Izuku vio nuevamente a su madre, con una sonrisa de oreja a oreja, y como no tenerla él había despertado su Kirk, pero después se dio cuenta de qué significaba eso y del solo pensamiento se puso de cuclillas y empezó a llorar cómicamente. Él sinceramente no quería que su papá lo entrenase. Él sabía que para ser un héroe tenía que ser fuerte, pero aún así su papá daba un poco de miedo cuando se ponía serio. El padre de Izuku era completamente diferente cuando se ponía serio de cuando estaba relajado, como cuando iban al cine o al parque de diversiones. Era casi como si tuviese una doble personalidad o algo parecido. Eso es algo que no le gustaba del todo a Izuku. Inko, al ver la reacción de su hijo, no pudo evitar reír un poco, ya que ella sabía muy bien lo que estaba pensando Izuku y compartía un poco el sentimiento, pero por razones distintas, ya que ella también sentía un poco de miedo porque estaba en exceso preocupada por el hecho de que su marido entrenara a su hijo. Inko solamente descartó dicho sentimiento. Ella tenía muy en claro lo mucho que le exigiría a su hijo, pero ella en el fondo sabía que él lo haría por el bien de su pequeño, ya que Izuku quería ser un héroe con todo su corazón, pero esta profesión es muy peligrosa y ella lo sabía muy bien. Anteriormente su marido había estado en un muy mal estado en varias ocasiones.
Ella le había sugerido retirarse porque con el dinero que tenían juntado y 1 o 2 campañas de publicidad podrían vivir bien, pero él siempre contestaba retirarme, mientras sigo en condiciones de salvar gente, antes muerto. Kuro Midoriya nació para salvar gente, da igual cuándo, dónde o como sea. Ese recuerdo le causaba una sonrisa a Inko. La mujer no podía amar más. El hecho de que su amado le importase tanto ayudar a la gente inocente era algo admirable, y ese aspecto de él seguro su hijo lo heredara. Esto último era obvio, ya que su hijo se había pasado tardes enteras diciendo cómo sería un héroe que salvaría a todos con una sonrisa como el gran hormiga. Mamá, ¿qué te pasa?, dijo Izuku, al notar que su madre se había perdido entre sus pensamientos. Esta, al notar la pregunta de su hijo, salió de su mundo de pensamientos sobre su querido esposo solamente para responderle a su pequeño: nada, solo que estoy feliz porque hayas despertado tu Kirk, y creo que esto debemos celebrarlo. ¿Qué te parece si vamos al cine?, dijo Inko al pequeño Izuku, el cual solo asintió para salir corriendo a su habitación, no sin antes apagar su Kirk. Inko, al ver esto, no había hecho más que sonreír, ya que estaba muy feliz por su hijo. Ese mismo día en la tarde, Izuku se la había pasado bastante bien durante todo el día, tanto que podría decir que era uno de los días más felices de su vida. No solo era el hecho de que él había despertado su Kirk, que a su punto de vista era genial, y podría serlo aún más ya que todavía faltaba que llegaran los documentos de los resultados de cuál era su Kirk. Este quizás no podría decir que tan potente era, pero sí en que se basaba, y una que otra habilidad de este. Y como si eso no fuese suficiente, él había ido a celebrar esto yendo al cine a ver una película la cual le había encantado. Obviamente se trataba de un héroe, el cual tenía un Kirk que le permitía ver fragmentos de la vida de las personas y con esto descubrir todo el secreto de un caso casi imposible de descubrir. Ya eran las 8 p.m, era la hora en la cual normalmente llegaba su padre. Izuku se encontraba bastante emocionado de que llegara su padre, y a la vez nervioso porque por un lado quería decirle que había despertado su increíble Kirk, pero por otro no quería hacerlo porque sabía lo que significaba esto. Lo peor era que tendría que hacerlo igualmente, da igual el resultado. Entre un pensamiento y otro, su padre había llegado y su madre había ido a recibirlo con un pequeño beso. El amor entre ellos dos no había bajado ni una sola pizca desde el momento en que se conocieron por intervención de una vieja amiga. ¿Cómo estás, cariño?, dijo Inko mientras recibía a su esposo, mientras este lo único que hacía era masajearse un poco los hombros, por la fatiga. Trabajar como héroe era cansado, pero la gratificación en ayudar a los demás e incluso salvar vidas no tenía precio alguno. Estoy bien, solo un poco cansado porque estuvimos persiguiendo a un sujeto que asaltó una joyería. Este sujeto fue bastante molesto de atrapar porque tenía un Kirk que le permitía intercambiarse por cualquier cosa que estuviese en un radio de 30 metros a su alrededor, pero aparte de eso fue un día bastante tranquilo. Kuro Midoriya solamente explicó su día con desánimo, ya que el hecho de perseguir al mismo sujeto como por 1 o 2 horas es bastante cansado, sin mencionar lo aburrido y tedioso que podría llegar a ser. Cariño, nuestro pequeño tiene una gran noticia que darte. Con esto dicho, Kuro fue con una sonrisa hacia donde estaba sentado su hijo y le puso una mano en su cabeza con bastante tranquilidad y calma. Se notaba que estaba de buenas y relajado. Si no fuese así, él le hubiese dicho algo como: ¿qué me quieres decir?, con una voz grave e intimidante. ¿Cuál es la gran noticia, campeón?, dijo Kuro a su hijo, que solo tragó un poco de saliva y se preparó para mostrarle su Kirk a su papá. Este era un momento importante para Izuku, no era para nada cualquier cosa. Su Kirk era muy importante para él y mostrárselo a su padre lo hacía muy feliz. Esto, papá. Tras decir estas simples palabras, Izuku hizo prender en fuego sus brazos. Esto sorprendió bastante a Kuro al ver cómo los brazos de Izuku solo pudo pensar que era un Kirk bastante parecido al que tiene Endeavor, un idiota de magnitudes bíblicas, pero no se podía negar el poder y eficacia de su Kirk en ningún segundo. Izuku, tienes un gran Kirk, pero ten en cuenta algo que voy a decir: nunca seas arrogante por tener un gran Kirk, porque esas son las peores personas que hay, ¿entiendes?, dijo Kuro, con un tono muy serio. Él odiaba a las personas que se volvían arrogantes por poseer poder. Él, como héroe profesional, ha conocido a muchos de ese tipo y daban mucho asco. Izuku, al escuchar a su padre, asintió con entendimiento. Él no entendía a todo a lo que se refería su padre, pero sabía que era algo como la personalidad de Bakugo.
Izuku, desde mañana voy a empezar tu entrenamiento para convertirte en héroe y cuando llegue los resultados del examen de diagnóstico de Kirk empezaremos a entrenarlo, entendido, dijo Kuro, sin poder esconder una sonrisa por su querido hijo. Izuku al escuchar esto lo único que hizo fue asentir de forma rápida y un poco nerviosa. Él no se cansaría de aclarar el no querer entrenar con su padre. Ya vete a dormir que tu entrenamiento empezará muy temprano, campeón, dijo Kuro. Después de dicha frase Izuku solamente hizo caso de forma total y se dirigió a su cama. Con gran emoción él tendría un entrenamiento para volverse héroe, él estaría un paso más cerca de cumplir su sueño de ser como All Might. Cariño, en serio es tan necesario que lo empieces a entrenar desde tan pequeño, dijo Inko. De forma preocupada, eso fue lo único que se escuchó en la casa después de que Izuku se fuese a su habitación. Kuro solamente se puso recto y miró con una mirada llena de determinación a su esposa, la misma mirada que Izuku tenía hace unas horas. Amor, ¿sabes por qué quiero entrenarlo desde pequeño? Porque la vida de un héroe es bastante peligrosa y tanto tú como yo sabemos muy bien que ese es el mayor sueño de Izuku y yo quiero ayudarlo a conseguirlo aun si me llega a odiar en el camino a la cima. Kuro con fuerza apretó su puño, el cual mostraba toda la determinación que pondría Kuro en el entrenamiento de Izuku, no importaba cómo, pero él se encargaría de hacer de su hijo un gran hombre y un gran héroe. Inko solamente dio una sonrisa y asintió en aprobación. Al día siguiente, despierta Izuku, que es hora de empezar tu entrenamiento, dijo Kuro mientras despertaba a Izuku, el cual solo abrió los ojos para llevarse la sorpresa de que estaba completamente oscuro. Miró hacia la ventana, vio que no había ni siquiera un rayo de sol, estaba totalmente oscuro como si fuese medianoche. ¿Qué hora es, papá?, dijo Izuku. Eso fue lo único que preguntó Izuku por lo soñoliento que estaba. El niño parecía que en cualquier segundo se iría al país de los sueños sin ni siquiera darse cuenta. Kuro al ver esto solamente chocó sus manos con fuerza para después contestar la pregunta de Izuku. Son las 4:30 am, ahora prepárate ya que en 30 minutos empezamos con el entrenamiento. Con esto dicho, Izuku se empezó a preparar. Podría objetar sobre que era muy temprano y cosas similares, pero él sabía que no haría cambiar de pensamiento a su padre y por ende es mejor solo hacerlo y ya. 30 minutos después, Izuku estaba justo fuera de la casa con un buzo deportivo de color azul marino con unas líneas rojas al costado, pero lo que más resaltaba era una cuerda atada en su cintura, la cual está atada a un neumático de auto. El neumático era de un tamaño promedio, ni grande ni pequeño. Papá, ¿para qué el neumático?, dijo Izuku con un poco de ignorancia al respecto de la situación en la que se encontraba, pero si tomamos en cuenta varios factores estaba totalmente dentro de lo normal para un niño tan pequeño. Al final de cuentas Izuku solo tenía 6 años. El neumático es para que cuando estemos corriendo este te lo haga más difícil y con ello poder aumentar tu resistencia y fuerza de tus piernas más rápido. A ver, son las 5 am, y tienes que ir a la primaria a las 10 am, hasta las 17 pm y por ende vamos a correr 3 horas y media sin parar, entendido, dijo Kuro, con una tranquilidad y normalidad gigante, como si no fuese para nada extraño despertar a las 4:30 am, solo para correr con un neumático atado a la cintura. Por su lado Izuku solamente palidecía al escuchar a su papá. Papá, pero eso es mucho, no puedo hacerlo, dijo Izuku. En forma de queja y de forma negativa, lo único que provocó fue una gran molestia y enojo en su padre, lo cual no era bueno. Esa combinación de emociones solamente provocó que el rostro de Kuro se frunciera. Izuku, me importa un comino, si dices si puedes o no hacerlo, porque si yo lo digo lo harás, entendido. Ahora corre antes que te haga hacerlo a patadas, rápido, dijo Kuro. Con un tono militar y entre gritos por Kuro, Izuku solo palideció aún más y empezó a correr lo más rápido que podía hacerlo, tratando de no bajar el ritmo en ningún segundo, y así pasaron las siguientes horas entre dolor y cansancio de parte de Izuku, que apenas podía caminar de forma normal después del entrenamiento. Horas después, Izuku estaba en su salón de clases, en el cual estaba sentado en su pupitre demostrando un cansancio muy grande, casi pareciendo como si no hubiese dormido anoche. Cuando acabó la clase
tocaron la campana para el receso, Izuku vio como un chico del grupo de amigos de Bakugo se acercaba a él seguramente para molestarlo por no haber despertado su Kirk y ser un inútil como normalmente hacían, pero esta vez no lo dejaría hacerlo. Él iba a mostrar que no era el pequeño niño al que molestaban, al que todos conocían, sino un niño fuerte que se convertiría en el héroe número 1. Con esto dicho, Izuku levantó la cara para encararlo. Mira, si es Deku el inútil, ¿por qué te ves tan mal? ¿Acaso es porque no tienes Kirk? Eso es Deku. El niño dijo esas palabras con la intención de molestar a Izuku, pero a este no le afectaron. Quizás si se la hubiese dicho hace una semana le afectaría mucho, pero ahora no, para nada, ni lo más mínimo. No sé cómo te llamas y no me importa, pero no voy a soportar que me sigas molestando, dijo Izuku. Hacia el niño, que estaba a punto de reír pero se detuvo cuando vio como los brazos de Izuku prendían en llamas. Por suerte que lo que estaba usando era una camisa manga corta, o si no se hubiese quemado. En ese momento todos en la clase que estaban a punto de irse al patio se pararon en seco y vieron como Deku había prendido en fuego sus brazos, los cuales se veían bastante geniales desde el punto de vista de todos. Miren, el Kirk de Izuku es genial, esto lo dijo uno de los estudiantes antes de acercarse a Izuku junto a un grupo de niños a Izuku para preguntar sobre su Kirk, ignorando olímpicamente al que hace unos instantes quería molestarlo. Bakugo, al ver cómo estaban todos preguntando cómo era el Kirk de Deku y diciendo lo genial que es, lo empezó a molestar muchísimo, ya que él recordaba muy bien el golpe que le dio Izuku, ya que este todavía le dolía. Con este pensamiento se prometió a sí mismo mostrarle el lugar donde estaba a Deku, y ese obviamente era abajo de él. Izuku, a ver cómo los demás estudiantes veían con ojos de asombro su Kirk, lo único que pudo hacer era contestar, o al menos tratar de contestar las preguntas de cómo era su Kirk. Habían preguntas como si su Kirk lo hacía inmune al fuego y otras de qué tan fuertes eran sus llamas. Muchas no las podía contestar, pero entre más llegaban solo hacían tener una sonrisa más grande a Izuku, el que solo pensaba que él había dado solo dio el primer paso para convertirse en un héroe. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, denle like, comenten y suscríbanse. Hasta la próxima.